Bueno, vamos a explicar cómo funciona el movimiento en el baile del golem. Esta parte, este código principalmente me divertí mucho haciéndolo, en el sentido de que fue interesante aprender a cómo hacer los movimientos, porque principalmente se tiene que hacer una coreografía, y esta coreografía se hace por fases o por pasos en este caso. Yo principalmente, por ejemplo, para esto reciclé el mismo código que vimos en la parte de con la profe, en crear escena gráfica, habíamos visto lo que era un TG para girar, que era girar TG. Yo pude haberlo reciclado en el mismo de bailar, pero pues directamente creé otra clase que en realidad es una mala práctica. Simplemente lo hice así para saber que ese método pues también lo puedo utilizar para bailar. Entonces TG, girar TG y bailar TG es exactamente el mismo código, simplemente cambiando nombres en el contexto en el que lo uso. Aunque es lo mismo, funcionaría igual si yo lo hubiera puesto aquí en bailar TG, girar TG, seguiría funcionando igual. La única diferencia es que yo no hago comparaciones, yo lo hago todo dentro de un ciclo, y ese ciclo se va entre if y else if. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que si los pasos son menores a 10, se va a completar esa secuencia. Entonces, si no son menores a 10, quiere decir que ya pasaron los 10. Ahora son del intervalo de 10 a 20. Entonces, si son menores de 20, se va a completar esta secuencia. Si no son menores de 20, se va a ir, entonces ya supera los 20, que será 21, se va a 30, 40, 50 y así sucesivamente. Aquí, la forma en la que hacemos esto, necesitamos, cuando se está programando esta parte, principalmente se necesita hacer algo muy especial en este aspecto. Viene siendo la parte de cómo se maneja cómo manejamos el array en clase. Para eso, vengo aquí a la parte del array. El array del hombro es 0, entonces, cuando yo vengo aquí, le estoy diciendo que el TG 0, que es el hombro izquierdo, se va a mover menos 5 grados. ¿Por qué menos 5 grados? Porque si digamos que este es el normal, ok. Entonces yo digo 5 grados, aquí estoy subiendo 5 grados, pero si yo quiero subir este otro, no le puedo decir 5 grados, porque el otro va a hacer esto también. Entonces tengo que pasarle el opuesto para que haga esto. Entonces, para eso se utiliza el hecho de que se mande en el eje contrario. Por eso importa mucho a qué eje o a qué lado estés manejando, si es el izquierdo o el derecho. Para eso, yo tuve que hacer para no perderme a la hora de hacer esto, tuve que planear, tuve que diseñar el esqueleto en cómo se iba a mover cada uno. Aquí está el esqueleto. El esqueleto, y ya le puse en donde tenemos cada parte de la esfera, porque al fin de cuentas utilizamos las esferas para hacerle los puntos de rotación, y no tiene mucha diferencia en cómo se utiliza el método de caminar, que es exactamente el mismo. Simplemente aquí pues tienes que saber hacia qué eje lo vas a girar. Y también algo muy curioso que pasa es que así como lo regresas, tiene que, así como lo mueves, tiene que restarlo. ¿Por qué? Porque si no, se empieza a hacer un acumulado. Entonces, hace este movimiento del brazo, y si yo no se lo resto, bueno, lo va a volver a hacer. Y si no se lo resto, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer. Entonces, hace este movimiento, que digamos que aquí fue 5, entonces acá sería 10. Entonces, si le digo que reste 10, ahora sí va a hacer esto. Pero como no lo restó antes, entonces en realidad se seguiría acumulando porque no hizo una resta correcta. Y aquí es donde importa hacia qué eje lo giramos. Por ejemplo, en pues ya sabemos que es en el eje Z, en el de acá pues va a ser en el eje X, y en el eje Y es el de hacia arriba. Entonces en el eje Y no estamos girando nada, entonces es hacia donde lo estamos elevando prácticamente. Y no tiene mucho chiste en cómo funciona en realidad. Realmente no es complicado. Yo diría que lo más complicado es agarrarle la onda de cómo se manejan los arrays, o sea, saber qué array están moviendo, pero pues ya sabiendo
Esto, o sea, teniendo tu lista de array de aquí, no es muy difícil saber hacia qué eje quieres que se gire y cuántos grados se giren. Ya nomás es cuestión de tiempo para ir haciendo la animación. Y en ese caso, pues mi baile me quedó así. Hace los movimientos de brazo. Tengo todo lo que tiene delito.